Señoras y señores, ya estamos con nosotros el ingeniero Ernesto Barrera Tamayo. Seguimos en palabra de ingeniero y, bueno, hace 2 días el Congreso, como se sabe, aprobó delegar facultades legislativas al gobierno, al Ejecutivo, ¿no? Al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, por 90 días, en cinco materias específicas, una de ellas justamente la reorganización de Petroperú. Ingeniero Ernesto Barrera Tamayo, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, el ingeniero Ernesto Barrera Tamayo es un reconocido profesional por su vasta experiencia y proficua trayectoria precisamente en este sector, en el sector de hidrocarburos, uno de los principales motores de la economía nacional. Ingeniero, ¿cuál es el balance que puede hacer usted en materia de la producción de petróleo en nuestro país? Bueno, y los retos y desafíos, incluyendo todos estos problemas con el gasoducto del norte, que no sabemos quién mete la mano, lo destruye, lo rompe, para que, bueno, ¿cómo estamos en potenciales? Bueno, buenos días. En primer lugar, saludar a los periodistas en su día. Gracias. Un elemento básico, creo que toda la sociedad son las comunicaciones. Y es tan importante estas comunicaciones, no solamente en el ámbito familiar, el núcleo de la sociedad, sino en todas las organizaciones. Y este tema de hidrocarburos es un tema básico que también tiene que manejarse con la verdad. En el Perú teníamos una producción de petróleo de más de 120.000, 150.000 barriles por día, producción. 120. Hoy ya no se habla de producción de petróleo, sino se habla de producción de hidrocarburos líquidos. ¿Qué significa hidrocarburos líquidos? Es la suma de la producción de petróleo, que está alrededor de 40.000, o sea, ha bajado dramáticamente la producción de petróleo en el Perú, muchísimo más de el 75% o más de reducción de la producción de petróleo. Uno de los motivos fundamentales de la privatización de Petroperú fue de que tenía el lote 8, la producción de petróleo en el noroeste. Refinería Talara, que ahora se está construyendo una nueva refinería, se abastecía de su producción. La refinería Talara, 65.000 barriles, producía 65.000 barriles y los procesaba. En cambio, la refinería La Pampilla, que era en ese instante de Petroperú del Estado, La Pampilla acá importaba en Lima. Desde su inauguración en el año 1968, importaba petróleo, como hasta ahora. Y esa refinería fue creciendo a 20, 30, 50, 100, hoy está más de 115.000 barriles por día. Y sigue procesando crudo importado. Talara ahora, para procesar los 65.000 barriles de petróleo en Talara, se recibe la producción de 30, 35.000, 40.000 y se importa 20, 25, 30.000 barriles por día importado para procesar en la refinería en Talara. Entonces, la realidad de los hidrocarburos es de que definitivamente las refinerías se alimentan de petróleo, sea de producción nacional o importado. El tema es que la balanza comercial de hidrocarburos cada vez es más negativa porque hay que importar más petróleo. Mientras no descubramos más petróleo, y lamentablemente con el descubrimiento del shale oil, el petróleo mineral y el shale gas, ha bajado el precio del petróleo y ahora se está manteniendo en un nivel de equilibrio alrededor de 40, 45, 50 dólares el barril, cuando hace algunos meses o un año estaba en 120.000, 140.000 barriles por día. Y felicidades para Venezuela, que podía vender en ese precio, ¿no? Exacto, entonces ahora en el país estamos con ese tema. Si bien las empresas productoras de petróleo están con problemas, tienen que adecuarse a ese nivel de producción de petróleo. Las refinerías compramos el petróleo, lo procesamos, producimos combustible y de la venta de esos combustibles cubrimos el costo del petróleo crudo, el costo operativo, y nos queda un margen de utilidad. Y entonces esa es la realidad. Independiente de cuál es el nivel del precio del petróleo, siempre hay un margen positivo para la venta de los combustibles. ¿Cómo podemos revertir esta situación? La misma refinería de Talara, ¿en qué situación se encuentra? La refinería Talara hoy tiene una inversión que la está pagando Petroperú de más de 1.100 millones de dólares. Tiene un avance de cerca del 50%. La Pampilla y en la modernización. Exacto, la modernización. Y eso, el contrato lo hemos firmado en mayo del 2014, debió firmarse en enero del 2013. El proyecto iba a hacerse en 3 años, se revisó el planeamiento y luego se está haciendo en 5 años.
es la refinería más compleja que va a haber en Latinoamérica. Se están poniendo no solamente unidades para retirar el azufre del diésel, sino también de las gasolinas, del gas licuado, y de esa manera el segundo semestre del 2019 vamos a estar en condiciones en Petroperú de comercializar combustibles totalmente amigables con menos de 50 partes por millón de azufre. Se habló mucho, ingeniero, de que pudo ponerse una refinería nueva en vez de pretender modernizarla sobre las bases de lo que era la refinería Talara. El tema básico que en la industria de refinación es como que si quisiéramos ampliar esta radio, esta empresa. Uh-huh. La primera opción es de qué manera con la infraestructura que tenemos modificamos las instalaciones y ampliamos la infraestructura de acá de esta radio. Pero de repente en un momento, ¿por qué es esa opción? Porque ya está instalado, ya tiene servicios, ya tiene un montón de cosas y es una inversión incremental. Pero si nosotros al momento de desarrollar la ingeniería acá, vemos que las modificaciones que hay que hacer significan económicamente la modificación versus una nueva radio, más económica una nueva radio, más rentable, entonces se opta por una nueva radio. ¿De acuerdo? Se optó por la modernización. El esquema original era modernización sobre las instalaciones existentes. Cuando hemos desarrollado la ingeniería, vimos que había que parar 100 días la refinería para demoler las instalaciones existentes, instalar los nuevos equipos, porque no solamente modernización, sino ampliación, de 65.000 a 95.000. Producto de eso es de que aún así ciertas nuevas unidades, en vez de modificarlas, hemos hecho nuevas y se hace, no vamos a parar 100 días, vamos a parar mucho menos, y de esa manera se tiene un desarrollo económico del proyecto y básicamente es una nueva refinería. Ingeniero, hay otro tema, ¿no? ¿Cuál es la esperanza que tenemos como país en los hidrocarburos, en la petroquímica de la que tanto se habló? El mensaje presidencial de Ollanta Humala hace no sé cuántos años en su mensaje de 28 de julio y que nunca se concluyó. ¿Y cómo se ha de afrontar la competitividad global que tenemos a la vista de los otros países? Nosotros somos un país privilegiado porque en este instante en el Perú no solamente tenemos combustibles derivados del petróleo, hoy en Lima estamos consumiendo diésel de 50 partes por millón importado. La Pampilla ya está operando y va a inaugurar pronto su planta de sulfurización de diésel, o sea, no va a importar esa cantidad de diésel para vender al país, sino la va a producir con sus ingresos adicionales, el diferencial del diésel de 50 partes por millón importado versus el que producía acá, definitivamente es mucho más barato. El tema es que no solamente tenemos diésel, tenemos gas licuado. Y gas licuado que se produce en camisea, y ese gas licuado se usa conjuntamente con la gasolina como un combustible alternativo. Claro. Se está usando gas natural, el metropolitano usa gas natural, a diferencia del metropolitano de Bogotá, que es a diésel. Y entonces, contaminante. A partir del 1 de enero de 2010 se está agregando 7.8% de etanol a las gasolinas, reduciendo significativamente alrededor de 15 o 20% la emisión de CO2. Hoy la contaminación en Lima es por partículas en suspensión, producto de las fábricas de ladrillos, de las fundiciones, el boom de las construcciones, y no es es mínimo el tema de los contaminantes por los combustibles, y eso se va a ir extendiendo poco a poco. Entonces, tenemos el gas de camisea, se derivó un TCF, 1 trillón de pies cúbicos para el gasoducto al sur, se tiene el lote 58, que tiene una empresa china, que definitivamente va a invertir más en desarrollar las reservas, y eso es lo que nos va a dar el soporte para el desarrollo del gasoducto al sur y el desarrollo de la petroquímica. El desarrollo de la petroquímica tan soñada y deseada. El desarrollo de la petroquímica a partir del metano y del etano, que es un esquema integral que elaboramos cuando fui director general de hidrocarburos con Petrobras, para en Hilo y en Matarani dar o la petroquímica del etano a uno y la petroquímica del metano a otro, que es el mayor valor agregado que se le puede dar al gas natural. Hoy hemos llegado a un nivel de generación de electricidad en la cual prácticamente estamos superando nuestra demanda de electricidad y estaríamos en condiciones de exportar electricidad. Tenemos una capacidad grande de hidroelectricidad y entonces sabiamente se está optando por decidir que el gas natural sea derivado en la zona sur, a las zonas altoandinas, donde hay una
tenemos temperaturas bajo cero, mejorar las condiciones de vida y básicamente generar electricidad y generar el uso para petroquímica en el sur. ¿Cómo vamos, debe usted tener información de este desarraigo de Odebrecht por todos los problemas que ha habido en Brasil para poder avanzar con lo que es el gasoducto y la petroquímica del sur? Hay otras alternativas, ya prácticamente probablemente entran otras empresas tan igual o más importantes que Odebrecht y con capacidad de inversión y de capacidad de construcción del gasoducto al sur. O sea, espero que no tengamos ningún inconveniente en ese gran proyecto del gasoducto al sur. Finalmente, ingeniero Barreda, el presupuesto de 585 millones y medio para el 2017 destinado a energía y ¿cómo lo ve? Son en la parte del Ministerio de Energía y Minas. Son para el sector, para desarrollos. Ahí tenemos un gran proyecto que es el subsidio de las cocinas a gas licuado para las zonas más deprimidas y luego para el uso del gas natural, inclusive en Lima, en el departamento de Lima y en otras zonas, que es importante, igual la electrificación rural y otras inversiones importantes que tiene el sector de energía y minas. Ingeniero Barreda, nos ganó el tiempo, pero una preguntita, ¿no? Acerca del foro de hidrocarburos y sus perspectivas. Esto será el 28, el 28º Congreso Interamericano de Ingeniería Química, que se va a desarrollar en el Cusco del 10 al 12 de este mes. Tengo el honor de satisfacción que me han encargado los organizadores de este gran Congreso Interamericano de Ingeniería Química, como parte del capítulo de Ingeniería Química, moderar el foro de hidrocarburos, hidrocarburos y petroquímica, en la cual vamos a hablar en general en hidrocarburos los grandes proyectos de mejoras y modernización de refinerías, de mejora de calidad de combustibles, y también la parte de cómo vamos y los siguientes pasos para incrementar las reservas de gas natural y el desarrollo del gas en el sur y la petroquímica en el sur. Bueno, suerte en este evento, suerte. Tenemos grandes profesionales que van a participar, el exministro Leodoro Mayorga, el presidente de Perú Petro, Rafael Sueger, el exdirector general de hidrocarburos, Omar Chambergo, y el gerente de petroquímica de Braskem. Es decir, la materia gris del pensamiento y de las ideas de hidrocarburos de nuestro país. Conversar con ellos. Ingeniero Ernesto Barreda, gracias por estar con nosotros en Programa Ingenio.